Abrimos este segundo bloque en el día en 30 y hablábamos justamente de este tema. ¿Qué pasa con el rol de las ART en un marco de contagio, en un marco de pandemia, en el cual trabajadores contraen el coronavirus, no saben si lo hicieron en su domicilio, en el trabajo, tienen que volver a veces con facultades más limitadas? Bueno, de eso vamos a hablar con Matías Figueroa Escauriza, que está desde la Usina Social conectado. Mati, ¿cómo andás? Buenas noches, Nacho, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. La verdad que un tema muy de coyuntura y que sobre las cuales hay muchas dudas, ¿no? El rol de las ART en el marco de la pandemia. Sí, tal cual. Y es algo que todavía no hay tanta claridad, Nacho. Primero, contar cuál es la función de la ART por arriba. La función de la ART tiene la obligación de brindarle una protección al trabajador. Primero, la asistencia que tiene que ver con los tratamientos médicos cuando un trabajador tiene una enfermedad laboral o un accidente laboral. Entonces, la primera obligación de la ART es cubrir todas las prestaciones médicas. La segunda obligación, y luego de que el trabajador tenga la alta médica, es, si quedó con una incapacidad, pagar una indemnización por esa incapacidad laboral. Y la tercera obligación de las ART es pagarle el sueldo a los trabajadores mientras dure esa licencia médica, para que el empleador no pague su sueldo y mientras dura la licencia médica lo absorbe las ART. Esto como para que se entienda en general cuál es la función de las ART. Clarísimo. Y en ese marco, ¿qué generó esta pandemia con mucha gente que tuvo que quedarse en la casa, con gente que volvió a trabajar, tal vez no haciéndolo de la misma manera? ¿Qué recogen ustedes desde la usina? Bueno, lo primero y lo positivo que hay a través de un decreto presidencial es que las ART tienen la obligación de incorporar dentro del listado de enfermedades profesionales a todas las personas que se contagien por COVID, pero a las personas que sean declaradas como trabajo esencial. Entonces, por un decreto presidencial y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021 y por 60 días más, las ART van a cubrir a todos los trabajadores y trabajadoras que contraigan un COVID fruto de su trabajo y siempre y cuando sea una enfermedad, un trabajo esencial, va a tener que cubrir con todas estas prestaciones que contábamos antes. Perfecto, excelente. ¿Y qué sucede con aquellos que pueden volver al trabajo, pero tal vez producto de la pandemia les quedó algún problema respiratorio o cansancio físico? En ese sentido también tiene que estar presente la ART. Sí, las ART van a cubrir a los trabajadores. Nosotros tenemos por el decreto presidencial dos presunciones de que el COVID se contrajo en el trabajo. Porque hoy día todo, digamos, el debate va a estar en cómo yo me contagié de COVID, porque puede ser en mi trabajo o Claro, en ¿cómo cualquier es? otro ámbito familiar o en cualquier lado, digamos. Más que en la época que no había tantas restricciones. Entonces el decreto establece dos presunciones, Nacho, que esto es importante que se sepa también. Dale. Si es un trabajador o trabajadora esencial de la salud, se presume que la enfermedad del COVID viene fruto del trabajo. Claro. Entonces la presunción y la regla general es que esa enfermedad la contrajo por el trabajo y por ende la ART se tiene que hacer cargo de todo. Y la otra presunción, que es a favor también del trabajador, es si en mi lugar de trabajo, por ejemplo en un supermercado, son declarados trabajadores esenciales, se contagian varios trabajadores y trabajadoras de esa institución. Por ejemplo, se contagia el guardia, las cajeras, los repositores, el que está en panadería. Entonces, como son muchos los contagios, ahí la prueba de que el COVID fue fruto del trabajo se revierte y no tiene que probarlo el trabajador, sino que se presume que fue fruto de su trabajo diario. En todos los otros casos, el trabajador va a tener que demostrar que se contagió COVID en el trabajo. Mati, como siempre, tenemos una plaquita para compartir que tiene que ver con todas las presentaciones que hay que hacer en el caso que haya que acudir a la superintendencia y hacer el trámite, ¿no?, legal. Lo tenemos en pantalla, pero quiero que la repases vos. Bueno, lo más importante es saber que una vez que se hace el trámite ante la ART, cuando termina la etapa del alta médica, lo primero que tenemos que ver es si a ese trabajador le quedó alguna incapacidad laboral o no. Como sabemos, el COVID ataca muy fuertemente la parte respiratoria.
Entonces lo que más se va a evaluar, y muchas otras partes por lo muscular, depende si la persona estuvo entubada o no estuvo entubada, pero realmente castiga mucho el cuerpo y esto le deja secuelas al trabajador que van más allá del día que tiene la alta médica, sino que esa incapacidad es permanente y va a quedar con él. Entonces, para determinar si tiene esta incapacidad, lo que hay que hacer es presentar un reclamo ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Este reclamo se hace como primer requisito, tengo que tener el alta médica, que es copia de la alta médica. Tenemos que tener como requisito el CBU del trabajador, porque si hay incapacidad se paga directamente a la cuenta del trabajador por transferencia bancaria. Es obligatorio que sea con patrocinio letrado, o sea, todos los reclamos contra las ART tienen que ser por ley con la representación de un abogado o una abogada de confianza del trabajador, la copia del DNI del trabajador y del abogado y la opción de qué comisión médica elige el trabajador que le corresponda por su domicilio. Acá en Rosario tenemos comisiones médicas, pero en el resto de la provincia tienen que ir a las grandes ciudades para poder tramitar este reclamo. Con todo eso se presenta el reclamo por la web ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y en un plazo de 60 días tienen que hacer la junta médica para determinar si al trabajador le quedó una incapacidad o no, y en base a esa incapacidad, Nacho, sí que cobre la indemnización que le corresponde para sanar esta incapacidad permanente que le queda al trabajador por producto de esta enfermedad laboral que nos está afectando y tanto en la República Argentina y en el mundo. Clarísimo, Mati. Ahí tenemos en pantalla entonces todo lo que hay que hacer, lo que hay que juntar. Obviamente este material nosotros lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y en las redes de la usina también. Y recordame, para aquellas personas que están viendo en este momento y quieran hacer una consulta, a dónde se tienen que contactar, redes sociales o número de teléfono también. Bueno, cualquier duda, Nacho, que nos quieran consultar, al 3416-067-067, nos pueden escribir un WhatsApp para que los podamos ayudar, o las redes sociales que es la Usina Social, tanto en Facebook como en Instagram, o la usinalegal@gmail.com, que es nuestro mail. En cualquiera de estas vías nos pueden contactar para que lo podamos ayudar y asesorar. Próxima columna, problemas entre vecinos. Qué temita ese, ¿eh? Un tema y que lo sufrimos todos, los que vivimos en el departamento y demás, hemos visto diferentes temáticas con los consorcios, así que sí, vamos a tratar de charlar de eso. Dale, te mando un abrazo grande. Abrazo grande, Nacho, buena semana. Ahí pasaba Mati Figueroa desde la Usina Social explicándonos esto. Cambiaron mucho las reglas de juego con la pandemia. Las ART también deben hacerse obviamente responsables. Y en la Usina Social siempre vas a encontrar un lugar en el cual te van a acompañar, a respaldar y sobre todo a asesorar.